Hola, soy Fedora Monroy y hoy, 5 de noviembre, recordamos a San Celestino V. Nació en 1215 en los Abruzos, Italia. Pedro fue el último de los 12 hijos y el que llegó a ser sacerdote. Su madre se entristecía porque ninguno de sus hijos mayores mostraba inclinación hacia el sacerdocio o hacia la vida religiosa, pero el niño menor le decía: «Mamá, yo te daré la alegría de consagrarme a Dios». Viendo la mamá que Pedro tenía una gran inteligencia y muy buenas cualidades para el estudio, se propuso hacerlo estudiar, aunque toda la familia se oponía a ello, y aunque tuvo que hacer muchos sacrificios para lograr costearle sus estudios. Él dice en su autobiografía que el primer libro que logró leer de corrido fue el de los Salmos, y este fue para toda su vida el libro preferido para leer y meditar cada día y todos los días. Pedro luego se llamó Celestino, era estudiante diferente a los demás. Sus recreos preferidos consistían en retirarse a la soledad a meditar y a rezar. Amaba mucho el silencio. Cuando ya tenía 20 años, supo que en una montaña había un ermitaño dedicado a la oración, y se fue hacia allá a que este santo religioso le enseñara el arte de orar y de meditar. Se construyó una celda tan estrecha que apenas cabía de pie y acostado, y allí se estuvo 3 años en la más estricta soledad. Fue ordenado sacerdote, pero sentía mucho temor a celebrar la Santa Misa, porque se creía indigno. Consultó entonces a un anciano ermitaño, el cual le respondió: «¿Y quién es digno para celebrar la misa? Celebre cada día, pero celebre con temor y temblor, o sea, con inmenso respeto hacia el santo sacrificio». Al oír esta respuesta, se le fueron los temores. Muchos hombres deseosos de hacer penitencia y de conseguir la santidad se fueron a vivir allí cerca de donde moraba Celestino, para recibir de él sus instrucciones, y así llegó a tener 14 conventos bajo su dirección. Su fama de santidad y los milagros que obtenía por medio de sus oraciones lo hicieron famoso en todos los alrededores. Había muerto el Papa Nicolás IV y los cardenales electores se habían dividido en 2 partidos y contrarios, y ya llevaban 2 años sin poder elegir al nuevo sumo pontífice. Al fin se les ocurrió una idea: elegir al Papa o a un santo monje, y eligieron a Celestino. Y un día, cuando él menos lo imaginaba, llegaron al monte donde habitaba varios prelados a comunicarle tan grande noticia. Su susto fue espantoso y se echó a llorar. Celestino tenía 80 años. A su coronación como pontífice asistieron más de 200.000 personas. La veneración hacia él era tan grande que tenía que pasar días enteros en la ventana impartiendo bendiciones a las multitudes que llegaban a visitarlo. Pero pronto se dio cuenta Celestino de que él no estaba preparado para tan difícil cargo, ni tenía cualidades para ello. No conocía las leyes y cánones que rigen en la Iglesia ni el Vaticano. No sabía hablar bien el latín en el cual se redactan los documentos pontificios. No tenía la suficiente pericia para no dejarse engañar, y así como era tan sin malicia y tan generoso, muchos aprovechaban de que concedía cuanto se le pedía, y llegó el caso de que nombró hasta 3 personas distintas para un mismo cargo. Y él mismo reconoció que había sido un error el aceptar el cargo de papa, y se propuso renunciar. Es el primer caso que ha sucedido en la historia de la Iglesia, de que el Papa renuncia a su cargo. Primero publicó un decreto declarando que el sumo pontífice sí puede renunciar a su alto cargo. Luego reunió a todos los cardenales y les leyó su renuncia al pontificado y les pidió que nombraran a su sucesor. Y allí mismo se despojó de todos sus ornamentos pontificios y se vistió de simple monje. Y se propuso irse otra vez a la soledad y hacer oración. Era el 13 de diciembre de 1294, apenas había sido pontífice durante 5 meses, pero sucedió que el sucesor, el Papa Bonifacio VIII, al sentir que se formaba en Roma un gran partido en su contra y a favor de Celestino, mandó que volviera otra vez a la ciudad, para apaciguar los ánimos. El santo, que no quería saber ya nada más de esos asuntos materiales, salió huyendo, pero fue puesto preso y llevado a un castillo, donde lo encerraron como prisionero. Por 2 años estuvo allí dedicado a rezar y a meditar. Cuando algunos se quejaban de que lo tuvieran encerrado, decía: «Lo que yo siempre deseaba era tener una celda llena de silencio y de apartamiento de todo para poder dedicarme a la oración y a la meditación. Y esa celda me lo ha dado aquí. ¿Qué más puedo pedir?». Murió santamente en mayo de 1206 y fue declarado santo en 1313. Te espero en el santoral de mañana.